4 de junio de 1944. En algún lugar fuera de Arland, Iowa. El sol comenzaba a salir sobre los campos de maíz, arrojando largos dedos dorados de luz sobre el rocío cubierto. Hierba. El olor a tierra mojada se mezcló con algo más dulce, el cálido y pegajoso. Aroma a miel que irradiaba de las hileras de colmenas cuidadosamente alineadas junto a la granero. John Winslow Carson, de 36 años, se paró con una mano apoyada en el marco de madera tosca de una caja de colmena, su camisa de franela. Se aferró a su espalda en la humedad de la mañana. Las abejas tumbaban tranquilamente a su alrededor, lanzándose, entrando y saliendo de sus catedrales de cera con precisión militar. En ese momento, no parecía un granjero, sino un general tranquilo que presidía más de un ejército de 1000 alas. Sumergió una cuchara en un frasco, la miel, espesa, ámbar y reluciente, luego déjala caer en una cinta lenta de regreso a el vaso. Su voz, ronca por años de tabaco, y los fríos inviernos de Iowa rompieron el silencio. La cosa más dulce del mundo, murmuró, pero no hay nada dulce en esta guerra. Detrás de él, el lejano estruendo de los motores se hizo más fuerte. No tractores, no. Camiones, aviones. Bombarderos estadounidenses B-17 en un vuelo de entrenamiento, volando bajo a través de las tierras de cultivo. Se dirigía a Inglaterra, a Europa, al infierno. John entrecerró los ojos ante el cielo. No saludó. Simplemente miró. No había nadie a quien saludar. Ya no. Su hermano Mark había salido el invierno pasado. No hay letras en semanas. La guerra se sentía como otro mundo, uno que se había tragado a todos los sanos. Hombre dejó atrás a granjeros como John. Con abejas, sudor y silencio. Buscó otro frasco cuando un gruñido bajo cortó el zumbido de las abejas. Un camión militar que se detiene en el camino de grava. Pintura verde oliva. Estados Unidos. Marcas del ejército. Un soldado que sale con un portapapeles y un acento plano de Iowa. John Carson. Ese soy yo, respondió con cautela. Estás en la lista. Estamos requisando miel para su envío al 8º ejército. Dice que aquí tienes 350 colmenas. Ese. ¿Derecha? John vaciló. Así es. Pero realmente necesitas miel allí. El soldado no sonrió. Señor, necesitamos todo, especialmente lo que dura. Mientras el camión retrocedía hacia su granero, John sintió una extraña mezcla de orgullo y desamparo. No eran armas ni balas lo que estaba enviando, solo frascos de miel. Él murmuró casi para sí mismo. Nadie ha ganado nunca una guerra con escupitajos de abejas. Pero él estaba equivocado. Y en solo 72 horas, 72 cortas horas, una de sus estúpidas ideas, involucrar esa misma miel ayudaría a salvar un convoy de camiones estadounidenses a través de la Francia ocupada. Lo llamaron tonto, don nadie, solo un granjero hasta. Su truco con la miel ayudó a cambiar el curso de la guerra, la granja, las abejas y la guerra. John Winslow Carson no fue un héroe según ningún estándar convencional. Él era agricultor, apicultor, como muchos hombres en la América rural. Nunca se había fijado a pie fuera de su condado natal. Nacido en 1908, heredó 160 acres de tierra de su padre junto con un viejo granero, una hilera de tractores en varias etapas de deterioro y unas pocas docenas de colmenas empujadas debajo de una manzana. Árbol. En 1935 había convertido esa modesta configuración en una apicultura a gran escala. Operación administrando más de 200 colonias. Eso es aproximadamente 12 millones de abejas. Producía hasta 3,000 libras de miel cada temporada, una cifra que lo convertía en uno de los apicultores más productivos del suroeste de Iowa. Pero en 1941, el mundo cambió. Después, ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre, Estados Unidos declaró la guerra y todo, cada persona, cada herramienta, cada recurso fue de repente arrastrado a la órbita del conflicto global. John observó cómo los hijos y los hijos de sus vecinos. Luego su propio hermano Mark se fue a unirse a la lucha. Algunos se alistaron, otros fueron redactados. John tenía 33 años y tenía problemas en la rodilla por un accidente agrícola. Él era clasificado como 4F, no apto para el servicio. Esa única letra F lo perseguía. Él quería pelear. En cambio, se le dijo que cultivara
produjera, cosechara. Mientras otros sangraban en las playas de Italia y en las selvas del Pacífico. Se le pidió a John que llenara las cuotas gubernamentales para azúcar, maíz y soja. Pero eran sus abejas, no sus cultivos, lo que eventualmente importaría más. En los primeros años de la guerra, el azúcar se convirtió en uno de los artículos más racionados en Estados Unidos. En 1942, el gobierno federal instituyó límites estrictos a consumo de azúcar del consumidor, solo 26 libras por persona por año, por debajo de 100 antes de la guerra. El azúcar era necesario para todo, desde la conservación de alimentos hasta fabricando explosivos. Entonces, los civiles recurrieron a la miel, y así lo hizo el ejército. La miel era estable, densa en energía y naturalmente antimicrobiana. No se echaba a perder, no necesitaba refrigeración y podía empacarse en pequeños contenedores para los soldados de primera línea. El ejército de los Estados Unidos comenzó a buscar proveedores que pudieran satisfacer esta creciente demanda. El nombre de John apareció en un libro de contabilidad del Departamento de Agricultura en 1943. Como productor de miel registrado con capacidad excedente, recibió una carta por correo ofreciendo un pequeño contrato con el gobierno. Nada llamativo. Solo entregue 700 libras de miel a una instalación de procesamiento en Des Moines, Iowa. Sería enlatado, etiquetado como problema del ejército, y enviados a cualquier lugar donde los niños estadounidenses estuvieran luchando. Al principio, John no pensé mucho en eso. Cargó los frascos, llenó el papeleo y se fue, de vuelta a cuidar sus colmenas. Pero detrás de escena, algo más estaba sucediendo. El ejército de no solo usaba la miel como alimento. En silencio, ingenieros y médicos había comenzado a experimentar con él de maneras que no se habían probado antes a gran escala. Descubrieron que la miel también podría usarse en apósitos de campo para heridas. Gracias a su capacidad para matar bacterias, podría recubrir el metal para evitar la oxidación. Mezclado con cera de abejas, podría formarse en sellos impermeables e incluso usarse para silencia el arroyo de las juntas de los vehículos durante las operaciones sigilosas. Y aún de vuelta en la granja, yo no tenía idea. Para él, la guerra aún estaba distante. Las cartas de Mark llegaban con menos frecuencia. Las libretas de racionamiento se volvieron más delgadas. Los cielos, lleno del rugido de los aviones que pasaban. Y aún así las abejas siguieron trabajando. A fines de 1943, John había expandido su operación a 350. Urticaria. Eso significaba más de 20 millones de abejas bajo su cuidado, produciendo suficiente miel para llenar un pequeño vagón de carga. Sin embargo, seguía convencido de que estaba al margen. No podría haber sabido que su trabajo silencioso en lo profundo del corazón de Estados Unidos. Pronto chocan de frente con uno de los experimentos logísticos más audaces de la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que se necesitaría era un momento, una idea y un truco, así que estúpido, nadie pensó que podría funcionar. Primeros esfuerzos y resistencia. En la primavera de 1944, John Winslow Carson producía más miel que cualquier agricultor de su condado. Cerca de 4,000 libras. Pero mientras la miel fluía de sus colmenas, su frustración se hizo más espesa con cada envío que envió. El gobierno no le dijo a dónde fueron los frascos. Sin reconocimiento, sin gracias, sin prueba. Estaba ayudando. Cargaba barriles en la parte trasera de los camiones del ejército que venían sin rostros, solo manos enguantadas, firmas recortadas y el zumbido de un motor desapareciendo. La colina. Se siente como tirarlo al océano, le dijo a un amigo. No puedo. Incluso asegúrate de que está llegando a un soldado. Sus vecinos no lo hicieron más fácil. ¿Sigues jugando con jugo de abeja?, le preguntó uno en la iglesia. Estamos tratando de ganar una guerra aquí. Otro murmuró en voz baja. Escuché que el ejército va a enviar una medalla hecha de panal. John fingió reírse, pero la amargura se quedó. Había perdido a 2 amigos cercanos en el reclutamiento y el de su hermano. La última carta estaba fechada en diciembre. Ahora era abril. Cada noche, se sentaba en silencio, una mano en su rodilla, leyendo esa última carta una y otra vez. Mark escribió, tenemos frío, estamos mojados, a veces hambrientos, pero nos movemos siempre moviéndonos. Sí, ¿envías cualquier cosa?
envías calor. Esa línea, envía calor, se quemó sola. En los pensamientos de Ion. Entonces, comenzó a ver la miel de manera diferente. No lo fue. Solo comida. Era una energía espesa y de combustión lenta. Era resistente al agua, pegajoso, de larga duración. Podía recubrir, conservar, unir. Recordó cómo su abuelo solía lustrar sus botas con una mezcla de cera de abejas y aceite. Como un vecino una vez. Usó miel para tapar una fuga en el radiador en un Ford Modelo A. ¿Qué pasaría si la miel pudiera hacer más? Una noche, mientras intentaba arreglar una bisagra pegajosa en la puerta de su granero, se sumergió. Un trapo en una mezcla de miel vieja y aceite de linaza y lo froté en la articulación oxidada. El chillido se detuvo al instante. A la mañana siguiente, un camión del depósito de Des Moines llegó temprano. Mismo uniforme, el mismo portapapeles, pero esta vez el cabo a cargo parecía exhausto. Anoche perdimos 6 camiones en Normandía, dijo, sin siquiera darse cuenta. Había dejado escapar la ubicación. ¿Extraviado? Preguntó Ion. Ruido de máquina, olor a aceite. Krauts los oyó venir a kilómetros de distancia. No podemos. Acércate sigilosamente con camiones llenos de diésel y gimiendo como ataúdes. Algo hizo clic. Ion se inclinó hacia adelante. Tengo algo. El cabo dio una mirada en blanco. Quiero decir, tengo un complejo. Lo hice yo mismo. Se calma. Bisagras. Cubre el olor. Es solo miel, cera de abejas y aceite de linaza. ¿Quieres que lo hagamos? ¿Escupir abejas en camiones del ejército? Yo no se inmutó. Podría salvar 6 camiones. La próxima vez. El cabo se rió con fuerza. ¿Hablas en serio? Muy serio. Él esperaba que se burlaran de nuevo, pero en lugar de eso, el cabo hizo una pausa y luego dijo, bien. Una caja. Se lo llevaré a los muchachos de Ford Relay. Mira lo que dicen. Ese noche, yo no durmió. Pasaron los días, luego las semanas, sin decir una palabra. Volvió a su colmenas, viendo las abejas bailar en espirales apretadas sobre los marcos. Todo. En ellos había una precisión silenciosa. Sin desperdicio, sin ego, solo función. Pensó en cómo las abejas cubren sus colmenas con propolis para sellar grietas, para amortigua la vibración, para ocultar su presencia de los depredadores. Murmuró bajo su aliento. Esos pequeños bastardos han estado haciendo sigilo mucho antes de que nos diéramos cuenta. Luego, el 12 de mayo, un sedán militar negro se detuvo en su patio. 2. Los hombres salieron. Uno llevaba un brazalete de médico. El otro fue en logística. No uniformes, solo abrigos marrones y ojos de acero. Escuchamos que has estado mezclando algunos cosas, dijo el hombre del abrigo. Ion asintió. Hicimos una prueba de campo, dijo el otro. Añadido. En 3 camiones, recubrieron los ejes, las puertas y los capós de escape con su compuesto. Y Ion preguntó, apenas respirando. Corrieron en silencio. Olía a panadería, pero se quedó en silencio. Krauts no los escuchó hasta que fueron ya detrás de la cresta. El hombre le entregó a Ion un papel. Con efecto inmediato. Está autorizado a producir 100 galones de compuesto por mes. Nombre en clave, Sweet. Silencio. Ion parpadeó. Perdona. Dulce silencio, el oficial. Repetido. Bienvenido a la guerra, señor Carson. En ese momento, las abejas afuera no lo hicieron. Suenan como abejas más. Sonaban como tambores. Acababa de cruzar un línea invisible del agricultor al activo. Y nadie, ni siquiera Juan, lo entendió todavía. Hasta dónde estaba a punto de llegar esa estúpida idea. La estúpida idea hecha raíces. A finales de mayo de 1944, John Winslow Carson ya no solo enviaba miel. Él era, haciendo que War Compound sea un barril a la vez. Su taller, una vez un almacén silencioso, cobertizo para cajas de abejas de invierno, se había transformado en una línea de producción cruda pero implacable. Cubos de miel cruda, junto a cubas de cera de abejas derretida y tambores de aceite de linaza. El aire interior era grueso y dulce, casi nauseabundo. Cada superficie brillaba con pegajosidad. Las moscas zumbaban por las ventanas como prisioneros. A Ion no le importaba. Tenía órdenes que cumplir. Cada semana, un camión militar llegaba de Ford Relay, Kansas, para recoger el compuesto, ahora etiquetado como SSC-7, abreviatura de Sweet Silence, número compuesto.
7. Los contenedores no llevaban otras marcas. Nadie en el ejército se lo dijo. Yo no dónde fue o cómo se estaba usando. Pero en la segunda semana de junio. Tengo una pista. Llegó una carta, no de su hermano, sino de un sargento. Benjamin Gentry, 59ª División de Logística, Teatro Europeo de Operaciones. Escrito a mano, corto. Tus cosas funcionan. Codificó 5 vehículos la semana pasada. Los alemanes no nos oyeron venir. Les dejé caer fuera de Karan. 2 camiones enemigos. Destruido. 0 bajas estadounidenses. Olía a Navidad. Sigue llegando. John leyó la nota 2 veces, luego la dobló cuidadosamente y la colocó dentro de un frasco de vidrio. En su estante como un metal hecho de palabras. Aún así, tenía preguntas. ¿Se mantendría esto hacia arriba? ¿Podría la miel realmente marcar la diferencia? ¿O fue solo una suerte? ¿Chiripa? El tipo de historia que cuentan los soldados antes de que las balas reales comiencen a volar. Comenzó a experimentar, mezclando nuevas fórmulas, ajustando proporciones. Una mañana, mientras aplicaba un lote más grueso a un viejo eje de plataforma, notó algo extraño. La capa cerosa no solo redujo el chillido, sino que aisló la rueda de la vibración. No solo amortiguó el sonido, amortiguó detección. Y en la Segunda Guerra Mundial, donde columnas enteras de camiones podían ser localizadas por sensores acústicos aéreos, la vibración importaba. Así que envió una nota. A quien sea que esto alcance. El compuesto ahora actúa como amortiguador de vibraciones en el metal. Superficies, pruebe debajo de los capós del vehículo, las puertas laterales, las costuras de escape, también repele el agua. Una semana después, llegó una respuesta. Esta vez mecanografiado. Probó sus modificaciones en 8 Hz moviéndose a través de un seto cerca de ST-Low. Amortiguación acústica reducida. Rango de detección en un 25% estimado. Bravo. Adjuntar autorización para aumentar a 200 gal por mes. Prepárese para enviar al puerto de Liverpool para equipamiento previo a la invasión. Invasión de Liverpool. De repente, las piezas encajaron en su lugar. John sabía lo que venía. Todos lo hicieron. Los aliados iban a atacar la fortaleza a Europa. La pregunta era cuándo y dónde. Pero ahora se dio cuenta de que su complejo no era solo para patrullas. Formaba parte de algo más grande, algo masivo. El 3 de junio, llegó un camión de mensajería, con cajas y un conjunto de instrucciones. Prepara 10 barricas para el transatlántico. Envío. Etiqueta clase a materiales de ingeniería destino confidencial. Sin insignias, sin rango, solo urgencia. Esa noche, cuando John selló el último barril, se detuvo y miró hacia los campos oscuros. Sus abejas estaban en silencio en sus urticaria. Sin viento, sin estrellas, solo el eco bajo y sordo de los truenos hacia el oeste. No una tormenta, sino algo más pesado. El tipo de sonido que permanece en los huesos. Todavía no lo sabía, pero esos barriles aterrizarían en Normandía en 10 días. Y en algún lugar detrás de las líneas, los hombres untaban el estúpido compuesto de miel de un granjero en las puertas blindadas antes de rodar. En el tramo de carretera más peligroso de la guerra. Lo que comenzó como un experimento de corral tenía. Acaba de cruzar el Canal de la Mancha. Miel en primera línea. Normandía. 12 de junio de 1944. 6 días después del día de Esmeareguíes. Lo que los exploradores llamaron una zona de muerte. No hay tintineos metálicos, no hay crujidos de puertas, no. Regala Edora Diesel. Éramos fantasmas, Mendele lo haría más tarde. Escribir. Esperaban motores y traqueteos. En cambio, les dimos silencio. Y melaza. Ese silencio tenía un nombre. Dulce silencio. Compuesto número 7, una capa oscura pegajosa aplicada a ejes, bisagras y válvulas de escape. Los mecánicos de campo lo llamaron grasa. La infantería lo llamó jarabe fantasma. Pero, cualquiera que sea el apodo, funcionó. De vuelta en Iowa, John Winslow Carson no tenía idea. Lo que estaba pasando. Simplemente siguió produciendo, siguió derritiendo, siguió revolviendo. Sus manos estaban ampolladas por la cera caliente. Le dolían los brazos por tirar de barriles. Pero, no se detuvo. Luego, el 22 de junio, un mensajero militar. Llegó con algo inusual, un sobre Manila, sin marcar, que contenía un fotografía. Era blanco y negro, granulado y rasgado a lo largo de los bordes. Pero mostró lo que importaba.
Un convoy estadounidense de 6 camiones estacionado de manera segura. Detrás de los setos cerca de Kararan. Un soldado estaba agachado junto a una rueda, sosteniendo un pincel en una lata, escrito a lápiz en la parte posterior. Tus cosas se salvaron. Nos. Esa foto golpeó a John más fuerte que cualquier carta. Significaba su trabajo, sus abejas, su granero. Su sudor ya no era solo mano de obra local. Ahora estaba horneado en él. Maquinaria de liberación. En julio, el Comando Logístico del Ejército de los E.U. autorizó la expansión de Sweet Islands a una docena completa de unidades de ingeniería. Más de 400. Se enviaban galones por semana al extranjero. Comenzaron las fuerzas británicas y canadienses, solicitando el complejo para sus incursiones nocturnas en K y más allá. Y, aún así, el secreto se mantuvo. Los alemanes notaron menos sonidos, menos mecánicas. Firmas. Culparon al terreno, al viento, al clima. Ellos. No sabía que un granjero de Iowa, un hombre que una vez no pudo ser respetado en la tienda de alimentos, había inventado un sigilo. Tecnología que no usa nada más que la naturaleza. Luego vino la primera prueba real. En él, la noche del 29 de julio, la inteligencia aliada interceptó un plan alemán para bombardear una llave. Ruta de reabastecimiento estadounidense cerca de St-Lo. Al menos 3 divisiones dependían. En esos camiones. Si fueran alcanzados, posiciones enteras de primera línea serían. Obligado a retirarse. Se tomó una decisión. Despliega un convoy completo, 84 camiones, recubiertos. En dulce silencio. Los mecánicos tenían solo 6 horas para aplicar el compuesto. Trabajaron con pinceles, trapeadores, incluso con las manos desnudas. La mezcla era espesa, picante, adherida a cada articulación, y costura como la savia de un árbol herido. A las 0200 horas, el convoy se movió. No faros, sin revoluciones de motor, sin chirridos, solo sombras rodantes a través de la niebla. Los exploradores alemanes no los escucharon. Los morteros alemanes no dispararon. Y a las 0600, toda la ejecución de suministros se había completado sin una sola pérdida. Ni un camión golpeado. No. Un soldado herido. El informe posterior a la acción fue breve. El silencio preservó el secreto operativo. Recomendar el uso continuado del compuesto SSC-7. En convoys nocturnos. Por primera vez en el teatro europeo, un milagro logístico había. Y nadie podía explicarlo. Pero un hombre en Iowa tuvo una idea. Porque esa misma mañana recibió otro paquete. Este de su hermano Mark. Dentro había un campo desgastado. Chaqueta con sudor y diésel y una nota. Tu cariño llegó antes que yo. John dobló la nota, la sostuvo contra su pecho y se sentó en el pecho. Sal de su granero. Podía oler la cera y el aceite en el aire. Pero, debajo de todo, todavía podía oler a las abejas, y olían a esperanza. Un pequeño truco en una gran batalla. 20 de agosto de 1944. La brecha de Filelet, norte de Francia. Durante semanas, las fuerzas aliadas habían estado empujando a las tropas alemanas hacia el este a través de Normandía. Pero lo que había comenzado como una ruptura fue amenazando con convertirse en un desastre, no para los aliados, sino para los alemanes. Casi 50.000 soldados de Wehrmacht quedaron atrapados entre dos aliados convergentes. Ejércitos. Si pudieran ser sellados, la línea alemana en Francia colapsaría. Sí, escapada, la guerra en Europa se prolongaría durante meses. La brecha, solo un 20. El corredor cometer de tierras de cultivo rotas y caminos embarrados, se convirtió en un campo de batalla de desesperación. El general estadounidense Omar Bradley necesitaba suministros para moverse más rápido que el enemigo. Combustible, municiones, raciones, radios, todo. Ingrese al convoy hecho 9. 212. Camiones, 38 jeeps, 12 semiorugas, todos cargados hasta el borde y programados para cruzar a la región de los archivos al amparo de la noche utilizando caminos agrícolas sin pavimentar. Puentes apenas lo suficientemente anchos para tractores y caminos rodeados de árboles gruesos. Suficiente para tragarse la luz de la luna. A las 1900 horas, justo antes de la puesta del sol, el motor pool. El comandante hizo una llamada que parecería absurda en cualquier otra guerra. Aplique el compuesto Carson de cobertura total. 3 docenas de mecánicas surgieron. Acción. Se desplegaron los cañones marcados como SSC-7. El compuesto a base de miel, pegajoso.
pesado y de color negro dorado, se cepilló en las bisagras de las puertas, las juntas de los ejes. Sellos de capó y cerraduras de portón trasero. El aire olía a azúcar quemada y humo de linaza. Dentro de uno de los camiones estaba sentado el sargento Mark Carson, de la primera división blindada. Hermano de John. No tenía idea del compuesto que estaba pintado en el camión de su camioneta. Nublado y espeso por la niebla. Los faros fueron prohibidos. Silencio de radio. Forzada. Solo las estrellas, apenas visibles a través de la neblina, conocían la ruta. A medida que el convoy se movía, pasó a menos de 1000 metros, poco más de media milla, de una unidad de mortero alemana escondida en el seto cerca de Trun. Los cazatalentos confirmaron más tarde que los alemanes nunca reaccionaron. No se dispararon proyectiles, ni focos. Activa. No sabían que los estadounidenses estaban allí, pero el silencio no. Invencibilidad. 10 millas en la ruta, cuando los camiones cruzaron un puente de madera improvisado sobre el río Daives, una patrulla de reconocimiento alemana detectó movimiento. Una bengala se disparó. Arriba, blanco, luego rojo. Luego vinieron los disparos. El convoy se dividió. La mitad de los camiones avanzaron. El resto se despegó en un barranco debajo de la cresta, tratando de flanquear a los atacantes. Dentro de uno de los vehículos principales, el sargento Mark Carson tripulaba una Browning. Ametralladora calibre 30. Gritó por la radio, «Nos ven ahora. Muévete». Pero la sorpresa había comprado preciosos segundos. Porque los primeros 5 minutos de el silencio los había llevado más lejos de lo esperado, lo suficiente como para eludir lo peor de la zona de muerte alemana. Los proyectiles alemanes gritaron en lo alto, pero golpeó solo el extremo de la cola de la formación. 3 camiones fueron alcanzados, 8 hombres heridos, ninguno muerto. El resto, 198 vehículos pasaron, más de 100 toneladas de municiones, 5,000 galones de combustible, 2 hospitales de campaña enteros empacados en cajas. Llegaron a tiempo para reforzar al primer ejército canadiense, que cerró la puerta de golpe en la brecha del Fall al siguiente mañana. Esa noche, los soldados exhaustos instalaron carpas de triaje y recargaron. Artillería en silencio. Alguien encendió un cigarrillo. El médico a su lado dijo: «Cuidado, este es un campo de azúcar. Te incendiarás». Se rieron. Fue el primera risa en días. El nombre Carson Compound comenzó a circular en los informes. Incluso el general George S. Patton lo mencionó de pasada durante un informe. Sea cual sea el vudú que estén poniendo en esos camiones, sigue haciéndolo. Pero el momento real no vino de un general, sino de una carta. Una semana después, de vuelta en Iowa, John Carson recibió un sobre maltrecho con sellos extranjeros. Dentro de un pedazo roto de lienzo de una tienda militar y una nota garabateada. Usaron tus cosas en nuestro camión. Rodamos en silencio, incluso bajo fuego. Respondí y viví. Alguno. No lo hicimos, pero la mayoría de nosotros lo logramos. Marcar. John se quedó en su cocina durante casi un tiempo. Ora, mirando la nota. No lloró. No gritó. Él solo asintió. Luego salió a las colmenas, abrió una con cuidado y susurró: «Lo hicieron bien, chicas». Era todo lo que podía decir. Las abejas siguieron trabajando, sin darse cuenta, sin molestarse, simplemente haciendo lo que siempre hacían, sellando, protegiendo, construyendo, como lo había hecho John. Hecho, como lo había hecho su compuesto, un dulce y pegajoso silencio que había llevado a hombres a través de la muerte y hacia un amanecer más. El legado de un truco de guerra silencioso. La guerra no terminó en Normandía. Tronó hacia el este a través de Francia hacia Bélgica, a través de los bosques helados del Arden, y finalmente en el destrozadas calles de Berlín. Pero para John Winslow Carson, su guerra, la parte que le pertenecía, terminó en una tranquila mañana de septiembre de 1944 cuando los camiones dejaron de llegar. Sin carta, sin explicación, solo silencio. Los barriles estaban apilados, el complejo estaba listo, pero el ejército nunca regresó a recoger. John no hizo preguntas. No tenía que hacerlo. Sabía lo que significaba. Su trabajo se hizo. En el invierno de 1944, las fuerzas aliadas habían roto la defensa alemana. Líneas. La logística había cambiado. Se estaban utilizando nuevos compuestos y tecnologías
desarrollado en laboratorios gubernamentales con presupuestos 1000 veces mayores que los que tenía John. Ya no había necesidad de un truco de apicultor. Pero eso no significaba que no lo hubiera hecho. Importaba. En un informe de posguerra del Cuerpo de Intendencia del Ejército de los Estados Unidos. Enterrado entre estadísticas sobre neumáticos de camiones y aceite de motor. Hay una línea que dice, codificación temporal del vehículo designada SSC-7. Demostró una mejora menor pero medible en el movimiento sigiloso en condiciones de campo limitadas. Fuente. Proveedor civil, Iowa. Sin medalla, sin cita, solo una oración. En un documento del gobierno que nadie leería. Pero eso estaba bien para John. Él nunca lo había hecho por la gloria. En la primavera de 1945, mientras las celebraciones de la victoria llenaban las ciudades estadounidenses con cintas de teletipo y bandas de música, John volvió lo que siempre había hecho. Reparó sus tractores. Repintó el granero. Partió sus colmenas en preparación para una fuerte floración de trébol. Y cuando Mark finalmente regresó a casa, más delgado, más tranquilo, con una sombra detrás. Sus ojos no decían casi nada sobre la guerra, solo se sentaron en el porche, bebiendo café, observar abejas. Mark dijo una vez después de un largo silencio, escuché que también probó tus cosas en la marina. John sonrió. Bueno, demonios, tal vez hundí un U-Boat. Esta vez se rieron de verdad. Pasaron los años. El complejo nunca fue hecho de nuevo. La fórmula vivía solo en la cabeza de John. Una mezcla de instinto, prueba, y el error, y el olor de los veranos de Iowa. En 1953, un inspector del gobierno visitó la propiedad de John durante una encuesta censal de productores agrícolas. El complejo. Barriles oxidados y vacíos. Pero las abejas seguían trabajando, sus zánganos. Inalterado. Sus métodos siguen siendo perfectos. Necesitaban. No, gracias, y tampoco John. Falleció en 1971 a la edad de 63 años. Suyos. Obituario publicó 4 líneas en el registro del condado de Harlem. John W. Carson, granjero y apicultor de toda la vida, murió el domingo en su casa. Le sobreviven sus hermanos. Mark, conocido localmente por su miel. No se menciona Normandía, no se menciona camiones. Pero en su propiedad, debajo de una puerta oxidada, un niño décadas después encuentra una extraña caja de metal con un frasco agrietado adentro. Dentro del frasco, nota, rígido con la edad. Decía, dulce silencio. Recuérdanos. Y tal vez eso sea bastante. Porque a veces la contribución más pequeña en la guerra más grande no lo hace. Necesitan ser recordados por el mundo, solo por los hombres que salvó. Es fácil pensar que la historia la hacen los generales y los tanques, los grandes estrategias, discursos famosos y batallas con nombres grabados en monumentos. Pero, a veces está hecho por algo más humilde, como un hombre solo en un granero. Como un enjambre de abejas, como una sustancia dorada pegajosa que nunca fue intencionada. Para la guerra, John Carson nunca irrumpió en una playa. Nunca disparó un tiro. Pero la miel, su supuesto truco estúpido, rodó por el barro de Normandía. Eso, cruzó puentes bajo fuego. Se aferraba a los ejes de los camiones que transportaban heridos. Niños a casa. E hizo algo que casi nada más en la guerra hace. Eso, salvó vidas sin quitarse ninguna. Hay algo profundamente americano, profundamente humano en esa idea, que en medio del conflicto más mortífero que el mundo había visto jamás, un hombre usando el recurso más antiguo y natural en la tierra podía inclinar la balanza, no con violencia, sino con ingenio. Un frasco de la miel se convirtió en un arma de silencio. Y por un momento, el silencio fue victoria. Entonces, tal vez valga la pena preguntarse, ¿cuántas otras pequeñas contribuciones tenemos olvidado? ¿Cuántas guerras fueron empujadas no por balas, sino por ideas? Y aquí está mi pregunta para usted. ¿Cuál es la forma más inesperada en que has visto a alguien marcar la diferencia? Deja tu respuesta en los comentarios. Leí cada uno de ellos. Y si esta historia te sorprendió, si te hizo pensar de manera diferente sobre la guerra o sobre lo que significa servir, compártelo. Pásalo. Porque a veces la parte más dulce de la historia es la parte que casi nos perdemos.